Buenas tardes, mi nombre es Sandra Osorio, soy participante de la Escuela de Derecho y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el contrato y sus modalidades. El contrato es definido como el Código Civil venezolano en el artículo 1133 como una persona para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. El contrato constituye una especie de convención puesto que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico que puede consistir en la creación, regulación, transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico. Entre los requisitos de existencia del contrato tenemos tres. El primero es el consentimiento. Es la manifestación de voluntad de las partes contratantes. Consentimiento es una figura que se forma con dos manifestaciones de voluntad. Una, si existe una sola oferta, un negocio unilateral, donde una sola parte se obliga, que es la persona oferente. En el objeto es el contenido de la obligación y el elemento objetivo de la obligación. Es la prestación, es la conducta a la que se le obliga al deudor a favor a su acreedor. El objeto del contrato es el contenido mismo de la obligación. El objeto es la conducta a la que se obliga a una o ambas partes productoras de esta fuente generadora de obligaciones como es el contrato. Y por último tenemos la causa, que no es el contenido del contrato, es el fin que persigue las partes al contratador. Características del contrato. La bilateral, porque produce obligaciones a cargo de cada uno de los contratantes, que deben ser cumplidas de buena fe y con la diligencia de un buen padre de familia, ya sea de una persona normal. En la oneroso, porque cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. La conmutativa, que por cuanto cada parte conoce puede evaluar en el momento de celebrarse el contrato la ventaja que éste obtenga. En la clasificación de los contratos en el derecho venezolano tenemos que en el artículo 1133 del Código Civil venezolano el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Tenemos la unilateral, bilateral, multilateral, el oneroso gratuito, que es el artículo 1135, el aleatorio conmutativo, el principal accesorio. En el principal accesorio hablamos que según la relevancia jurídica, principal o accesorio. En la principal existe por él mismo y en el accesorio su existencia depende de otro contrato. Por lo general son aquellos de garantía. Ejemplo, la hipoteca, la prenda o la fianza. En la clasificación de los contratos en el derecho venezolano tenemos consensual, real, privado, público, verbal, forma o solemne, unilateral, bilateral y multilateral. En el consensual o real es según el requisito de formación. El privado o público es según la naturaleza de las partes. El público es en el que el Estado interviene como parte del contrato. Y el privado es el que interviene solamente particulares como partes constantes. Seguimos con las características del contrato. Es generalmente estimado intuitivo, personal de respeto del trabajador o excepcionalmente el respeto del patrono. Él es regularmente informal, pero en ciertos casos la ley exige la forma escrita, contratos de trabajo o término. De ejecución duradera, pues sus efectos no se reducen al solo momento de la contratación, como a la venta que permite otros. Es tracto sucesivo, ya que la presentación del servicio por el trabajador supone la obligación por parte del beneficiario de la remuneración y otros beneficios sucesivos a este. Terminamos con la ubicación del contrato dentro del negocio jurídico, que es negocio jurídico unilateral, negocio jurídico bilateral, la convención, el acuerdo y convención unilateral. En el negocio jurídico decimos que es una convención o manifestación de voluntades que tienen las partes para regular sus relaciones. En el negocio jurídico unilateral es cuando solo una de las partes se obliga. En el bilateral es cuando ambas partes se obligan recíprocamente. El acuerdo es cuando se toma la mayoría, puede ser que no estén de acuerdo. Y la convención es para que exista se requiere la unanimidad,
que todas las partes del contrato estén de acuerdo. En la convención unilateral es la oferta, no repeticio, porque no va dirigido a una persona en particular, puede ser en general. Y por último tenemos las referencias, que es según Mejía, según Alsina, según el Código Civil, según el Código de Procedimiento Civil y según la Constitución de la República de Venezuela. Muchas gracias.